Venimos trabajando nuestra serie hablando acerca de los diferentes escenarios en los que Dios quiere bendecir nuestra vida de manera integral, donde Dios quiere establecer esa libertad emocional que tanto necesitamos. Hemos hablado de la ansiedad, hemos hablado de los apegos, pero en esta noche tenemos un tema muy especial que tiene que ver con la renovación de tu mente, que tiene que ver con tu cambio de mentalidad. Sabes que uno de los principales problemas no es que Dios no te pueda bendecir o que Dios no te quiera bendecir o que Dios no te quiera transformar o sanar, sino que tú te colocas límites para poder permitir que Dios lo haga. Tú eres el principal gestor o el principal obstáculo de la transformación que Dios quiere establecer en tu vida. ¿Y por qué? Porque si renuevas tu pensamiento o no renuevas tu pensamiento, determina cómo te vas a proyectar. Por eso vamos a hablar acerca de cómo renovar tu mente. Y en este capítulo vamos a hablar de la reprogramación de los pensamientos. ¿Sabías que la mayoría de nuestras batallas emocionales y espirituales se ganan o se pierden en el campo de batalla de la mente? Eso lo dicen grandes autores cristianos como Joyce Meyer, como David Escarpeta, como Miguel Núñez y Tiel Arroyo, y concuerdan en que en nuestra mente es donde se desarrolla el combate por nuestra vida. Es en nuestra mente, en nuestros pensamientos, donde libramos batallas que nos permiten salir del hoyo y proyectarnos al propósito o que nos mantienen estancados en ese hoyo. Muchos autores contemporáneos, muchos autores o grandes celebridades en la historia de la humanidad han afirmado exactamente este mismo principio bíblico, pero desde la perspectiva del humanismo. Por ejemplo, Albert Einstein dice que no podemos resolver nuestros problemas con el mismo razonamiento que utilizamos cuando los creamos. Eso significa que tu mentalidad te mete en problemas, pero solo cambiar tu mentalidad te permite salir del problema. Muchas veces, por tener una mentalidad incorrecta, nos metemos en problemas, pero queremos salir del problema sin cambiar la mentalidad. Y ese es un gran error. Pero también Norman Vincent Peale, que es un gran escritor, conferencista norteamericano, dice: si cambias tus pensamientos, cambiarás tu mundo. Que no es diferente a lo que dice el apóstol Pablo cuando habla acerca de no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestros pensamientos. Porque si cambias tu pensamiento, cambias tu mundo. Nunca vas a cambiar tus problemas familiares, tus problemas personales, tus problemas financieros, tus problemas laborales, si primero no cambias tu manera de pensar. Pero también Mahatma Gandhi, uno de los grandes líderes de la India, dice: el hombre es producto de sus pensamientos. Y eso lo dijo hace, 80 años. Y todos lo celebran, todos lo alaban, pero hace 2500 años el Señor dijo: porque tal cual es el pensamiento en el corazón del hombre, tal cual es él. Exactamente lo mismo, pero desde el fundamento bíblico. Mahatma Gandhi lo traduce desde la perspectiva del humanismo y lo establece como que el hombre es producto de sus pensamientos. Y es verdad, porque Dios lo dice: tal cual es tu pensamiento, así eres tú. Si tienes pensamientos negativos, eres una persona negativa. Si tienes pensamientos libertinos, eres un libertino. Si tienes pensamientos de amargura, eres una amargada. Si tienes pensamientos de escasez, eres una persona escasa, porque tal cual es el pensamiento del hombre, tal cual es él. Pero ¿qué me dices de Thomas Alva Edison? Uno de los mayores inventores en la historia de la humanidad. Thomas Alva Edison dice: la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Cuando tú tienes un paracaídas, puedes tener toda la indumentaria, puedes tener el viento a tu favor, la altura necesaria, la capacitación requerida, pero si te lanzas y el paracaídas no se abre, te estrellas contra el mundo. Y eso es lo que le pasa a muchas personas cristianas que tienen todo el equipamiento espiritual, todo el conocimiento teológico, toda la experiencia ministerial, pero no quieren abrir la mente y se viven estrellando contra el mundo, se viven estrellando contra la familia, se viven estrellando contra las circunstancias, porque la mente solo funciona cuando se abre, y eso no es otra cosa que la renovación de tu entendimiento. Cuando comienzas a ver la vida de una perspectiva diferente, cuando comienzas a ver la vida desde una proyección diferente. Bueno o excelente. Diga al que está a su lado: hay que abrir la mente. Escribe en tu barra de comentarios: tengo que abrir mi mente. Tus pensamientos. Recuerda que todo lo que estamos hablando y todo lo que te estoy enseñando a través de esta serie está basado en el último libro que estoy escribiendo, que se titula Libertad Emocional, que es el último libro que Dios nos ha regalado para el ministerio. Cómo vencer la ansiedad y los apegos. Y sabes, cuando hablamos de los pensamientos, estamos hablando de ese instrumento que define todos los escenarios de tu vida. Tus pensamientos definen
todos los escenarios de tu vida, ya que establecen la materia prima de la vida que eliges vivir. La vida que eliges vivir es el resultado de los pensamientos que eliges tener. Por eso es muy importante que entiendas que hay una relación directa entre tus pensamientos y tus comportamientos. Pensamiento y comportamiento están interconectados a través de dos elementos, emociones y decisiones. Ahora te lo explico. Pero voy a decírtelo con una frase para resumir esto. Tus pensamientos determinan tus emociones. Tus emociones moldean tus decisiones. Y tus decisiones definen tu destino. Te lo voy a repetir. Tus pensamientos determinan tus emociones. Tus emociones no son resultado de las circunstancias, son resultado de tus pensamientos. Por eso la tristeza, la frustración, la ira, la ansiedad, ahora te lo voy a explicar mejor, son estímulos neutrales. Pero los pensamientos que tú te permites determinan si lo conviertes en un estímulo negativo o en un estímulo positivo. Porque tus pensamientos determinan tus emociones. Pero tus emociones moldean tus decisiones. Porque lamentablemente el 95% de las decisiones que tú tomas son impulsadas por el combustible de las emociones que tú te permites. Y son tus decisiones las que definen tu destino. ¿Qué significa eso? Que lo que hoy estás viviendo es el reflejo de las decisiones que hasta hoy has tomado. Entonces, si estás viviendo el destino que Dios había preparado para ti, es porque has tomado decisiones alineadas con la obediencia a la palabra que Dios ha invertido en ti. Pero si estás viviendo un destino alejado de la voluntad de Dios para ti, pues es porque quizás has tomado decisiones por fuera de los planes que Dios había preparado para tu vida. Si deseas ser verdaderamente libre de la ansiedad, libre de los apegos y libre de esas emociones tóxicas que durante años han caminado contigo, debes comenzar por comprender cuál es el lugar donde se definen tus emociones, y es un solo lugar: tus pensamientos. Si tú logras comprender esto en esta noche, tenemos un 60% de terreno ganado para comenzar a experimentar la transformación que te va a alinear con el propósito de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Recuerda lo que dice Proverbios capítulo 23, versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque tal cual es el pensamiento en el corazón del hombre, tal cual es él. Por eso lo que te define a ti no es la marca de tu ropa, no es tu conocimiento teológico, no es tu experiencia ministerial, no son tus títulos académicos, no. Lo que te define a ti son tus pensamientos. Lo que te define a ti es lo que piensas de ti, lo que piensas de las personas que te rodean y lo que piensas de la vida que Dios te ha preparado. Por eso todos los conflictos o todos los logros que tienes en la vida son el resultado de los pensamientos que te permites en tu mente. Por eso vamos a analizar cada uno de los tres escenarios. Diga conmigo: pensamientos, emociones y decisiones. Hablamos que nuestros pensamientos determinan nuestras emociones. Tus emociones son inevitables, o sea, es inevitable sentir emociones, pero tus pensamientos son opcionales. Esto significa que no puedes evitar sentir emociones. Tú no puedes evitar sentir emociones. O sea, tú dices, hoy voy a sentir tristeza. O no, hoy voy a sentir rabia. No, las emociones son inevitables. Diga conmigo, inevitables. Eso significa que no las puedes evitar. Sin embargo, ellas llegan a tu vida de acuerdo a la exposición que tú tienes a circunstancias alternas, a circunstancias externas. Pero cada emoción activa un pensamiento, de manera que la emoción es neutral, pero el pensamiento es el que determina la connotación que tú le das, positiva o negativa. Por eso tú puedes encontrar dos personas distintas que experimentan la misma circunstancia, y una se alegra y la otra se frustra. ¿Por qué? Sintieron la misma emoción, pero procesaron un diferente pensamiento. Y ahí es donde tú tienes que comprender que tus emociones son neutrales, tus pensamientos son opcionales. Tú escoges qué quieres pensar. Y entonces los pensamientos, préstame mucha atención, cuando tú sientes una emoción, tristeza, rabia, frustración, angustia, ansiedad, son emociones. La emoción es neutral, llega porque llega. Tú no lo puedes evitar. Pero cuando esa emoción llega, automáticamente conecta con un pensamiento. Y es ese pensamiento el que se convierte en un imán, que comienza a traer otros pensamientos de la misma tipología. Entonces, si te permites un pensamiento negativo, automáticamente ese pensamiento es un imán que atrae otros pensamientos negativos. Y llega un momento donde la suma de pensamientos negativos combustiona en emociones negativas.
¿Me estoy haciendo entender con eso? Por tanto, cuando tú gritas, cuando tú te deprimes, cuando te metes debajo de la cobija y te enroscas y no quieres saber nada de nadie, cuando golpeas la puerta, cuando tiras el plato, no es por la emoción, no. No fue por cómo te miró, no fue por cómo te contestó, no, fue por todos los pensamientos que te permitiste albergar y alimentar, que al final dieron a luz esas emociones dañadas que te llevaron a tomar decisiones equivocadas. Por eso es muy importante entender que tus pensamientos determinan tus acciones. Por tanto, si controlas tus pensamientos, gestionas tus emociones. Bueno, excelente. Daniel Goleman habla muchísimo acerca de la inteligencia emocional. Tiene unos tratados espectaculares, pero al final todo se resume en una sola cosa. Si controlas tus pensamientos, gestionas tus emociones. Aquí no se trata de la meditación para controlar las emociones, la repetición. No. Se trata de alinear tus pensamientos con el orden de Dios, con la verdad de Dios y con el propósito de Dios, para que de esa manera puedas gestionar correctamente tus emociones. ¿Sabías que las emociones bien manejadas pueden ser un aliado de tu propósito? Por ejemplo, a veces necesitamos emociones de ira. Y la ira bien manejada con pensamientos correctos se convierte en un combustible para tomar decisiones. Hay personas que hoy son grandes empresarios, pero su combustible fue la rabia cuando los despidieron injustamente de un trabajo. Fue la rabia cuando fracasaron en un negocio. Y ese sentimiento, esa emoción de rabia canalizada con pensamientos correctos se convirtió en un combustible que lo llevó a emprender. O una persona que puede sentir tristeza, la tristeza de una relación rota, la tristeza de un proyecto que no funcionó, y esa tristeza bien alineada con pensamientos correctos se convierte en el combustible de un aprendizaje y de un desarrollo de carácter y un crecimiento en madurez. Por eso es muy importante entender que si controlas tus pensamientos vas a poder gestionar tus emociones. La segunda dimensión es que tus emociones moldean tus decisiones. Detrás de toda decisión hay una emoción. Por eso muchas personas primero disparan y después preguntan quién es. Porque el disparo lo activa la emoción, ya después entran en razón. Y hay muchas personas que han lastimado a otras. A ti te han lastimado personas porque tomaron decisiones impulsadas por emociones incorrectas. Muchas personas han acabado con su familia, han acabado con su economía, han acabado con sus proyectos porque tomaron decisiones impulsadas por emociones. Por eso yo siempre les digo, antes de tomar una decisión, deja que baje la marea de la emoción, porque toda decisión tomada por emoción se convierte en un error. ¿Sabías que uno de los factores determinantes en tu calidad de vida son tus decisiones? Tus decisiones definen tu calidad de vida. Buenas decisiones, buena calidad de vida. Malas decisiones, mala calidad de vida. Desde que tú te despiertas en la mañana hasta que te vas a acostar en la noche, permanentemente estás tomando decisiones. ¿Me levanto ya o me levanto en 5 minutos? ¿Me baño o primero preparo el café? ¿Me pongo la camisa azul o la camisa roja? ¿Me voy en bus o me voy en carro? O sea, todo el tiempo estás tomando decisiones. Permanentemente estás tomando decisiones. Sin embargo, todo en la vida es una elección. Y toda elección está determinada por una decisión. Todo el tiempo tú estás eligiendo. ¿Grito o no grito? ¿Perdono o no perdono? ¿Ofendo o no ofendo? ¿Me ofendo o no me ofendo? ¿Dejo pasar la ofensa o respondo a la ofensa? Todo el tiempo estás tomando decisiones. Todo el tiempo estás teniendo que elegir entre diferentes alternativas, desde que te despiertas hasta que te vas a dormir. Sin embargo, si tú eliges ser feliz, tus decisiones van a proyectar esa felicidad. Si tú eliges vivir amargada, tus decisiones van a proyectar esa amargura, porque lo que tú eliges determina lo que tú decides. Entonces la pregunta es, ¿cómo has elegido vivir tu vida? ¿Has elegido vivir tu vida para agradar a otros? Pues tus decisiones han estado en función del propósito de otros, al punto que se te olvidó tu propósito. ¿Has vivido para que otros sean felices y me quito el pan de la boca para dárselo a mis hijos? Bueno, entonces elegiste por otros y ahora te frustras porque nadie elige por ti. Si la única persona que tenía que elegir por ti eras tú, pero tú elegiste mal y tomaste decisiones incorrectas y ahora no puedes culpar a otros por las decisiones que tú tomaste. Eso se llama responsabilidad. Toda elección está alineada con la emoción que la impulsa. Entonces muchas personas eligen por baja estima. Muchas personas eligen
por aprobación, eligen porque no quieren ser rechazadas, eligen porque no quieren ser abandonadas, eligen porque les da pena decir no, y después no se pueden quejar, porque la emoción detrás de la elección se convirtió en una justificación. Entonces, ya tú no puedes hacer nada. Si elegiste mal, solo puedes hacer una cosa: aceptarlo, reconocerlo y comenzar a elegir de una manera diferente. Bueno, excelente. Ya tú no puedes hacer nada con las elecciones que tomaste ayer. Si elegiste mal ayer, fue por causa de las emociones que sentiste ayer. Pero si lo entiendes hoy, vas a entender que no tienes que trabajar con tus decisiones, primero tienes que trabajar con tus emociones. Por eso no hay nada más incorrecto que salir de una relación que te produjo daños emocionales, que de por sí ya los traías antes de entrar en la relación, y te llevó a tomar malas decisiones, y salir de esa relación y meterte inmediatamente en otra relación, pensando que al cambiar de pareja vas a cambiar de vida. Y mentira, el que cambia de pareja cambia de problema. A menos que te des un espacio de tiempo llamado transición para solucionar tus emociones dañadas y poder elegir correctamente. Eso es el poder de la elección. Déjame decirte esto: tus decisiones son un reflejo de las emociones que te dominan. Tus decisiones son un reflejo de las emociones que te dominan. Por tanto, tus decisiones no son por las circunstancias. Es que yo grité porque me gritó. No, es que yo me metí en ese negocio porque confié en él. No, es que yo hice trampa porque todos hacían trampa. No. Tú no me puedes volver a culpar a las circunstancias o a las personas que te rodean de las decisiones que tú tomaste, porque el único combustible de tus decisiones fueron tus emociones. Bueno o excelente. Como preocupante, ¿no? Es que a veces es tan fácil victimizarnos y culpar a otros. A veces es tan fácil evadir nuestra responsabilidad, pero ¿sabes cuál es el problema? Que cuando tú culpas a otros, lo que estás es encubriendo tus emociones dañadas. Y cuando tengas que volver a tomar decisiones, cuando tengas que volver a elegir, imagínate quién va a estar detrás de esa elección. Las mismas decisiones dañadas que quisiste encubrir, culpando a otros. Y vas a pasar toda tu vida tomando malas decisiones, culpando a otros o victimizándote o justificándote. Y esas emociones dañadas en tu interior convirtiéndose en instrumentos de las tinieblas para arruinar el propósito que Dios tiene contigo. Por eso es fundamental entender que tus decisiones son un reflejo de las emociones que te dominan. Ya no culpes más a tu pareja. Ya no culpes más a tu papá. Tienes 54 años y todavía culpas a tu papá porque se fue de la caja cuando tenías 8. No, ya no puedes culpar ni a tu papá, ni a tu mamá, ni puedes culpar a tu expareja, ni puedes culpar a tu exjefe, ni puedes culpar a absolutamente nadie, porque el único combustible de tus decisiones han sido tus emociones. Y si decidiste mal, pues asume la responsabilidad, trabaja con tus emociones y comienza a tomar nuevas decisiones. Tercero, tus decisiones definen tu destino. Tus pensamientos definen tus emociones definen tus decisiones y tus decisiones definen tu destino. La vida que vives es el reflejo de las decisiones que tomas. Por tanto, aunque Dios quiere bendecir tu vida y darte un buen futuro, eres tú quien decide la vida que vas a vivir. Mira, venir a una iglesia no te cambia la vida. Cambiarte de religión jamás te va a cambiar la vida. Ser amigo del pastor jamás te va a cambiar la vida. Invitar a almorzar al pastor, bueno, puede cambiar algo, pero no te va a cambiar la vida. Entiéndeme esto. Lo único que va a cambiar tu vida son las decisiones que tú tomes. Por tanto, venir a la iglesia te tiene que servir para una cosa: salir a tomar buenas decisiones. Romper tus esquemas de mentalidad para poder gestionar correctamente tus emociones y comenzar a tomar nuevas decisiones. Muchas personas fuimos atraídas por los ambientes religiosos en los que fuimos formados, por las estructuras tradicionales, y nos hicieron creer que por entrar en el edificio de una iglesia, por hacer todo lo que un pastor decía, por llevar toda la plata que nos pedían, todo iba a cambiar, cuando lo que nos tenían era que enseñar a la luz de la palabra y del propósito de Dios las decisiones que teníamos que tomar. Eso era lo que iba a cambiar la vida. Para eso es la iglesia. Por eso Pablo siempre fue tan enfático en que si querías cambiar tu manera de vivir, primero tenías que cambiar tu manera de pensar. Bueno, excelente. Déjame decirte esto: la verdadera libertad emocional no se construye desde la conquista, sino desde la renuncia. ¡Ay, qué tremendo! Y es que nos formaron en un cristianismo triunfalista vacío y absurdo. Y es que tú vienes a la iglesia porque vamos a conquistar a Colombia para Cristo. Vamos a conquistar
las finanzas, vamos a conquistar los empresarios, todo basado en intereses personales de un líder espiritual. No. La verdadera libertad emocional no va a llegar cuando tú conquistes un nuevo trabajo, una mejor pareja, cuando tú conquistes una empresa. No. Nunca vas a tener libertad emocional por lo que puedas conquistar, porque la libertad emocional solamente viene por lo que tú estás dispuesto a dejar. Cuando tú tienes que tomar decisiones, la verdadera libertad viene cuando tomas la decisión de renunciar a lo que tienes que renunciar. Ahí hay libertad. Nos vendieron una idea equivocada, y es que vamos a tener paz cuando conquistemos, cuando tomemos, cuando ganemos. No, la verdadera libertad solo la vas a encontrar cuando estés dispuesto a renunciar a aquello que no has querido soltar, porque lo que te está quitando la libertad, lo que te mantiene esclavizado en tus emociones, en tus pensamientos y en tus decisiones, no es lo que no tienes, es lo que no quieres soltar. ¿Cómo les quedó el ojo? Por eso no vas a tener libertad emocional porque ganes más dinero. No vas a tener libertad emocional porque el ser amado regrese en 7 días. No vas a tener libertad emocional porque te den un ascenso. No vas a tener libertad emocional cuando termines de pagar tu casa. No, solo vas a tener libertad emocional cuando te atrevas a soltar lo que tienes que soltar, renunciar a lo que tienes que renunciar y dejar ir lo que se tiene que ir. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sabías que la verdadera plataforma de transformación no está en la ganancia, sino en la pérdida? Pero fuimos formados mal en el cristianismo. Y entonces decimos, no, yo voy a cambiar cuando gane esto. Yo voy a cambiar cuando tenga esto. No, es que cuando Él cambie, yo cambio. No, cuando tengo un mejor trabajo, me comprometo con Dios. Cuando gane más plata, entonces voy a diezmar. Cuando haga eso. Y entonces pensamos que la transformación viene con la ganancia. No, la transformación viene con la pérdida. Porque solo a través de la pérdida puedes tener la libertad para comenzar a ser transformado. Por eso mira, que los mayores momentos de transformación en tu vida han estado precedidos por una pérdida. Tremendo, ¿verdad? El problema es que somos tan inseguros, estamos tan emocionalmente dañados y estamos tan alejados de la verdadera voluntad de la palabra de Dios que nos aferramos como si Dios no tuviera el control de lo que nos está pidiendo que soltemos. Como si Dios nos quisiera hacer un daño con lo que quiere quitarnos. Por eso la verdadera libertad emocional no se construye desde la conquista, sino desde la renuncia. No eres esclavo por no tener, eres esclavo por no soltar. ¿Qué tal si lo escribimos en la barra de comentarios? Hoy decido soltar lo que tengo que soltar. Vamos, dilo conmigo, hoy decido soltar lo que tengo que soltar. Mira, eso es liberador. El apóstol Pablo lo dice en Romanos 12:2. Él dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejes que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Mire qué tremendo eso. No imiten lo que los demás hacen. ¿Sabe qué es lo que Dios está diciendo a través del apóstol Pablo? Renuncien a lo que siempre han hecho porque los demás lo han hecho. ¿Por qué gritas? Porque mi mamá gritaba. ¿Por qué eres perezoso? Porque mi papá era perezoso. ¿Por qué tienes malos hábitos? Porque es que así siempre he sido así. Yo soy así. ¿Y por qué no te comprometes con Dios? Es que así era mi pastor en la iglesia de donde yo vengo. Y comenzamos a imitar conductas de otros, buscando aprobación, reconocimiento o simplemente por el temor a ser rechazados o abandonados. Y Dios dice, no. ¿Quieres vivir algo nuevo? ¿Quieres alinearte con el propósito de Dios? ¿Quieres experimentar la voluntad de Dios? Entonces lo primero que tienes que hacer es dejar de imitar la vida que hasta hoy has vivido. En otras palabras, para poder experimentar lo nuevo, primero tienes que soltar lo viejo. No vas a recibir si primero no renuncias. Entonces, ¿tú quieres recibir? Claro que quieres recibir. Mira, cuando uno llega a la iglesia y se para en el altar y dice, ¿quiénes quieren recibir? Todos, aleluya, yo quiero recibir bendición, casa, carro, beca. Y las iglesias se llenan. Pero si tú te subes al altar y dices, ¿quién quiere renunciar? ¿Quién quiere entregar? ¿Quién quiere dar? Porque todos quieren un cambio, pero muy pocos quieren cambiar. Todos quieren recibir, pero muy pocos quieren dar, porque no les enseñaron correctamente la Biblia, que hay más gozo en dar que en recibir. Por tanto, hay más gozo en soltar que en recibir. Hay más gozo en entregar que en recibir. Hay más gozo en renunciar que en conquistar. Necesitamos entender la palabra. Por eso el Señor Jesús, todo lo que enseñó en la tierra,
no fue bajo una promesa de conquista, sino bajo una condición de renuncia. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¡wow! El joven rico, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Bueno, solo te falta una cosa. Para recibir lo que quieres recibir, tienes que renunciar a aquello que te ha dado valor, aquello que ha definido tu valor. Si alguno viene en pos de mí y no renuncia a padre, madre, hermanos, esposa, hijos, casas, y el Señor Jesús no nos enseñó a conquistar, nos enseñó a renunciar, porque renunciar es lo que te coloca en las manos de Dios para poder conquistar. Entonces, cuando comienzas a trabajar con la transformación de tus pensamientos, automáticamente vas a gestionar tus emociones y a proyectar tus decisiones para vivir la vida que Dios ha preparado para ti. Y una de las manifestaciones que evidencian la necesidad de un cambio urgente, diga conmigo, cambio urgente, de mentalidad es el reproceso mental. Mira, una de las mayores evidencias de que estás mal, de que estás en la inmunda, de que estás en una crisis existencial, son el reproceso mental, que consiste en reprocesar permanentemente pensamientos que te roban la paz y te impiden tomar decisiones a través de un diálogo interno constante. O sea, cuando hablas contigo mismo, cuando hablas con la almohada no habla, es tu alma la que te sigue hablando. Y ese diálogo interno constante, di conmigo, diálogo interno constante, no es otra cosa que la voz de tu alma, que la voz de tus reprocesos de pensamiento que te roban la paz y te impiden tomar decisiones. ¿Alguna vez les ha pasado que no pueden conciliar el sueño porque tienen un pensamiento que da vueltas y da vueltas y da vueltas? Pensamientos de culpa, ¿y por qué hice eso? Y generalmente son pensamientos impregnados de 3 emociones. La primera, depresión, diga conmigo, por el pasado. ¿Y yo por qué hice eso? ¿Y por qué fui tan bobo? ¿Y por qué fui tan tonta? ¿Y cómo se lo permití? Y depresión por el pasado y da vueltas y nos contamina. Segundo, frustración, diga conmigo, por el presente. Pero es que no tengo, pero eso no me salió bien, pero ¿por qué estoy pasando por esto? Pero yo no debería estar viviendo. Y nos frustramos y reprocesamos pensamientos por el presente que vivimos. Y tercero, ansiedad, diga conmigo, por el futuro. ¿Y si no me sale bien? ¿Y si me echan? ¿Y si me deja? Y comenzamos a armar y tenemos unos diálogos internos constantes que lo único que hacen son 2 cosas. Primera, robarnos la paz. Y segunda, limitarnos de tomar decisiones que tenemos que tomar. Y piensas y piensas y piensas cuando lo que tienes es que decidir, decidir y decidir. Esos pensamientos se convierten como una piedra en el camino, que lo único que te hacen es rodar, rodar y rodar. Pero al final no te vas a levantar, no vas a avanzar, no te vas a proyectar. Una mente saturada refleja una alma agotada. ¡Ay, qué tremendo es eso! Una mente saturada refleja un alma agotada. Por eso cuando no puedes ponerle límites a tus pensamientos, es porque tu alma ya está agotada. Estás, escúchame, experimentando un agotamiento espiritual, emocional, psicológico y físico. Diga conmigo, en la inmunda. ¿Sí? ¿Y dónde comenzó todo? ¿En las circunstancias? No. Una decisión puede cambiar esa circunstancia, pero el reproceso de pensamiento no te deja tomar la decisión porque te llena de temor. Por eso, desde la perspectiva de la psicología, los pensamientos repetitivos crean algo que se llama circuitos neuronales. Entonces, cuando tú le das demasiadas vueltas al mismo pensamiento, comienzas a generar conexiones neuronales y estableces una creencia limitante, que es cada vez más fuerte y condicionante. O sea, entre más alimentas el mismo pensamiento, más difícil va a ser salir de él. Qué irónico, ¿no? Porque ese mismo pensamiento comienza a generar esas conexiones neuronales que alimentan emociones limitantes. Y entonces ya te acuestas pensando eso y lo sientes. O sea, la mente es tan poderosa que tú puedes sentir lo que estás pensando. Y entonces estás pensando, ay, si se muriera mi mamá, y comienzas a llorar. ¿Por qué? Porque te estás condicionando. Ay, si me echaran del trabajo, y te da gastritis. Y comienzas porque la mente tiene el poder. ¿Sabes? Generalmente estos pensamientos repetitivos tienen una connotación negativa, ya que están basados en un sentido efímero de control y respaldados por el combustible del temor.
Es decir, ¿a qué es lo que le das vueltas? A lo que no pudiste controlar ayer, a lo que no puedes controlar hoy o a lo que sabes que no vas a poder controlar mañana. Y sabiendo que no lo puedes controlar, no lo sueltas. Por eso Dios no puede tomar el control. Porque para Dios tomar el control, tú solo tienes que tomar una decisión. Di conmigo, renunciar. Di conmigo, soltar. Di conmigo, entregar. Di al que está a tu lado, descansar. Pero no puedes descansar. ¿Por qué? Porque tu mente no para. Mira qué tremendo es eso. Una circunstancia produce una emoción. Esa emoción activa un pensamiento y ese pensamiento se convierte en una conexión neuronal. Se convierte en un reproceso mental. Y el único que lo puede detener eres tú. Y como somos cristianos oramos, Señor, te entrego este pensamiento. Y Dios no puede entrar a cambiar tus pensamientos. Por eso el apóstol Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, si tú no cambias tu mentalidad, si tú no le pones límites a tus pensamientos, Dios no puede hacer nada, por más que ores, por más que llores, por más que prometas. Escúchame esto. El control, diga conmigo, control. Esto me rompió la cabeza. El control no es más que una ilusión mental que utilizamos para tratar de apaciguar nuestros temores. El control nunca es real. Tú no tienes el control de nada. Podrías controlar tus pensamientos. Y al controlar tus pensamientos puedes controlar tus emociones. Y al controlar tus emociones puedes controlar tus decisiones. De resto, todo lo demás está por fuera de tu control. Pero cuando tú quieres controlar tu economía, lo que va a pasar en tu trabajo, lo que va a pasar con tu pareja, lo que va a pasar con tus hijos, lo que va a pasar mañana con tus finanzas, lo que va a pasar con ese proyecto, no tienes el control, no lo tienes. Pero la preocupación, la angustia, la ansiedad, los apegos simplemente son formas efímeras de control, donde creas una ilusión mental tratando de que en tu mente puedas tener el control de todo para tratar de apaciguar tus temores. Pero nunca lo vas a lograr, porque la única manera para poder apaciguar tus temores es confiando en el que tiene el control. Pero mientras tú tengas el control, Dios no puede tener el control. ¿Sí me estoy haciendo entender con eso? Recuerda que todo lo que te estoy compartiendo en esta noche es parte del capítulo número 4 del libro Libertad Emocional, el último libro que estamos escribiendo en el ministerio, para que entiendas por qué estoy leyendo algunas cosas. Los pensamientos negativos producidos por una necesidad inconsciente de control y un sentimiento profundo de temor, diga conmigo control y diga conmigo temor, se aferran a nuestra mente de manera inconsciente e incontrolable. O sea, esa necesidad de control y ese temor a no tener el control se aferran a la mente de una manera inconsciente, pero incontrolable. Y cuando los mantienes en el tiempo, generan patrones automáticos de ansiedad, apego o dependencia, respaldados por un diálogo interno constante. Y le das vueltas y conviertes ese pensamiento en un apego, en ansiedad o en dependencia. Porque lo que no dejas de controlar te termina controlando. Te lo voy a repetir. Lo que no dejas de controlar te termina controlando. Entonces, ¿no quieres dejar de controlar a tu pareja? Te van a terminar controlando los celos y la inseguridad, la ansiedad y la angustia. ¿No quieres dejar de controlar ese proyecto? Pues te va a controlar la ansiedad, la frustración, la depresión, el caos. Tú tienes que comenzar a dejar de controlar lo que tú no puedes controlar y comenzar a confiar en el único que lo puede controlar. Y tus pensamientos tienen que alinearse con eso. Déjame enseñarte cómo se construyen estos diálogos internos constantes que terminan estableciendo reprocesos mentales. Reprocesos mentales. O sea, un reproceso mental es todo el tiempo dándole vueltas a lo mismo. ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado? ¿Sí? ¿O soy el único al que le pasa? Ok, pasa. Y aquí no hace diferencia, la mente no hace diferencia si eres pastor, líder, o si llevas un año, un mes, un día, o 30 años en el evangelio. No hace diferencia. No hace diferencia. Lo único para lo que nos sirve nuestra relación con Dios es para entender los principios que tienen que redimensionar nuestro sistema de pensamiento. Pero tenemos luchas en nuestra mente, pero también tenemos las armas para poderlos vencer. Déjame decirte esto.
te voy a mostrar lo que yo llamo el ciclo de pensamientos negativos, que finalmente nos condiciona a ser controlados por experiencias del pasado que ya no hacen parte de nuestro presente. ¿Por qué experiencias del pasado? Porque esas experiencias del pasado nos producen depresión, por lo que nos hicieron, por lo que vivimos, y eso nos deprime en emociones tóxicas de tristeza. Pero cuando las traemos al presente nos frustra por lo que podríamos tener y no tenemos, por lo que podríamos vivir y no estamos viviendo, por lo que un día tuvimos y ya no tenemos, y nos condiciona a emociones tóxicas de frustración. Pero cuando traemos ese presente y lo llevamos al futuro, porque no quiero volver a vivir lo que ya viví, porque no quiero que me vuelvan a hacer lo que ya me hicieron, porque no quiero volver a terminar como ya terminé, no quiero volver a sentir lo que ya me hicieron sentir, lo convertimos en ansiedad. Pero todo tiene que ver con experiencias del pasado traídas a pensamientos en el presente que pueden dañar nuestro futuro. Y hay 5 elementos que conforman el ciclo de pensamientos negativos. El primero se llama evento. Diga conmigo, evento. Todo comienza con una experiencia negativa de rechazo, pérdida, abandono o vergüenza. Eso lo enseñamos en la serie anterior. Esta experiencia es involuntaria. O sea, tú no puedes elegir si tu papá te rechazó o no te rechazó, si te echaron de un trabajo o no, si una pareja te pagó mal o no. Eso tú no lo eliges. Son circunstancias que todos tenemos que enfrentar. ¿De acuerdo? Son inevitables en la gran mayoría de los casos. Todos las experimentamos a lo largo de la vida, pero el secreto no es evitarlas, sino aprender a manejarlas. Hay cosas que no podías evitar, te tumbaron, sí, ya qué le vas a hacer. Te engañaron, ¿qué le vas a hacer? Perdiste sí, ¿qué le vas a hacer? No se trataba de evitarlas, se trata de aprender a manejarlas. Pero esos eventos, esas experiencias negativas, son las que dan origen a los ciclos de pensamientos negativos. Ese evento se convierte en una interpretación, diga conmigo, interpretación. Esa experiencia que tú viviste o esas experiencias que viviste son neutrales. Y nuestra mente es la que le da la connotación positiva o negativa, lo hablábamos hace un momento. Y ahí es donde comenzamos a darle sentido al evento y el impacto que va a producir en nuestra vida. Eso es la interpretación. Y entonces tú interpretas el evento en tu pensamiento. Y dices, es que yo no valgo. Es que a mí siempre me pasa lo mismo. Es que el amor no es para mí. Es que todos los hombres son iguales. Es que todas las mujeres son iguales. Es que yo no vuelvo a hacer negocios. Es que yo no vuelvo a... Y le damos una interpretación al evento basados en la emoción que nos produce y el pensamiento que nos define. Y esa interpretación se traduce en una emoción. La interpretación tiene que ver con el pensamiento. ¿Qué piensas acerca de lo que viviste? ¿De acuerdo? ¿Sí vamos bien hasta ahí? Entonces, evento, ese evento da origen a una interpretación, cómo tú interpretas el evento. Y esa interpretación da a luz una emoción. Entonces, la interpretación del evento produce pensamientos que alimentan emociones. Eso significa que esas emociones son el reflejo de tus diálogos internos. Puede que al interpretar ese evento sientas temor. Al interpretar ese evento sientas ansiedad. Al interpretar ese evento te produjo rabia. Ya, la manera en que tú interpretas tus experiencias produce emociones. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Y esa emoción da origen a una conducta. ¿Cómo es eso? Las emociones producidas por tus pensamientos producen decisiones que definen comportamiento. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Pensamientos, emociones, decisiones. Ahora bien, la reacción que producimos de manera repetitiva se convierte en una conducta. Entonces déjame ponerte un ejemplo. Cuando eras una niña, tuviste que experimentar un evento. Papá golpeando a mamá. O papá gritando a mamá. Ese evento tú lo interpretaste de una manera determinada y es: yo no voy a permitir que un hombre me maltrate porque los hombres maltratan, no voy a permitir que un hombre me levante la voz, yo no me voy a dejar como mi mamá. Esa fue la interpretación de la niña y eso produce una emoción, rabia, pero también una emoción de venganza. Pasó, fue un evento. A los 8 años, a los 12 años, la niña crece y se convierte en una mujer, pero cada vez que un hombre en el colegio, en la universidad, en el trabajo o en una relación afectiva le levantaba la voz, ella reaccionaba con agresividad. Al principio solo fue una reacción, pero con el ejercicio repetitivo se convirtió en una conducta, un patrón inconsciente de comportamiento. Y esa conducta estableció
un patrón inconsciente de comportamiento. Hoy en día es una mujer que muy probablemente tiene una serie de relaciones fracasadas o fallidas, o está en una relación donde ni es feliz ni deja que el otro sea feliz. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un evento que activa esa emoción, automáticamente desata esa conducta y termina pagasándole la factura a cualquier hombre en el presente de esa herida que le causó su papá en el pasado. Sí es claro el concepto, ¿verdad? Esa es la conducta. Entonces vamos con evento, interpretación, emoción, conducta. Por tanto, déjame decirte esto. Todos tenemos conductas incorrectas porque todos hemos tenido emociones dañadas producidas por interpretaciones erradas de eventos fortuitos. Eras una niña, eras un niño, no tenías cómo controlarlo. Te relacionaste con una persona incorrecta y te pagó mal, no tenías cómo controlarlo. Pero creaste una conducta. Y esa conducta, basada en esa interpretación, por causa de esa emoción, ha definido tu respuesta durante muchos años. Y lo peor, la has tapado con una cosa, así soy yo. Es que todos son así. Pero déjame decirte esto, ten presente esta frase. Tu problema no fue lo que viviste, sino la interpretación que le diste. Por eso una cosa es entender la interpretación que le dio la niña de 8 años y otra la interpretación que hoy le puede dar la mujer de 40. Y si tú analizas ese evento con la misma mentalidad y madurez que debería tener una mujer de 40, pues vas a poder romper ese patrón de conducta que durante tantos años te ha acompañado. El problema es que nunca llegamos al entendimiento del origen del patrón de conducta porque simplemente nos vivimos justificando, culpando a otros o victimizando para encubrir las emociones dañadas. Por eso el problema no fue lo que viviste, el problema no fue que tu papá te haya dejado, el problema no fue que tu mamá te haya lastimado, el problema no fue que una pareja te haya engañado, el problema no es que en una empresa te hayan usado, el problema no es que en una iglesia te hayan pagado mal, no, el problema fue cómo lo interpretaste. Porque si lo hubieses interpretado de la manera correcta, simplemente entenderías que era algo que estaba por fuera de tu control, pero que no tiene por qué dañar tu proyección. ¿Vamos bien? Ok. Y el quinto escenario del ciclo se llama refuerzo. Diga conmigo, refuerzo. Y es que en la medida que le das rienda suelta a tus patrones de conducta, desarrollas un modelo automático de respuesta emocional. ¿Qué significa eso? Que andas en modo automático. Entonces, si medio te levantan la voz porque no escuchaste, mija, no escucho, mija, ¿qué? ¿Por qué? Porque es que cuando me levantan la voz, automáticamente yo respondo. Y comenzamos a operar tanto en modo automático que no nos damos cuenta que estamos reforzando pensamientos incorrectos, emociones incorrectas y decisiones incorrectas. Y reforzamos argumentos que justifican comportamientos. Eso significa que sin darnos cuenta llevamos años reforzando interpretaciones erradas de eventos de nuestra vida y pasándole la factura a personas que no tienen la culpa, dañando nuestro propósito, viviendo una vida que no deberíamos estar viviendo. ¿A ti quién te dijo que Dios te diseñó para vivir en amargura, frustración, ansiedad? ¿Quién te dice que Dios te diseñó para vivir apegado a una relación que te tiene estancado? ¿Quién te dice que Dios te diseñó para vivir aferrada a una relación donde solo te lastiman, te ofenden, te irrespetan? Ay, pastor, pero sin ella no puedo vivir. Pastor, pero es que sin el Héctor mi vida no es nada. No. Esa es la manera en que tú quisiste interpretar tu vida por causa de la inmadurez con la que experimentaste ciertos eventos de tu pasado. Pero tu vida ya no es la misma. Tus circunstancias no son las mismas. Pero si no cambias tu pensamiento, tu dolor siempre será el mismo. Ya no puedes cambiar lo que pasó. Diga conmigo, ya no puedo cambiar lo que pasó. Pero sí puedes cambiar la interpretación. Y puedes hacer que algo nuevo pase. Qué bonito es eso. Tú ya no puedes cambiar lo que pasó, porque eso pasó ayer, pero hoy tú puedes cambiar la interpretación de lo que pasó y puedes hacer que algo nuevo pase. Eso se llama libertad emocional. Porque para hacer que algo nuevo pase, al cambiar la interpretación, vas a tomar una nueva decisión. ¡Ay, qué tremendo! Generalmente, de soltar, renunciar y descansar. ¿Ustedes se acuerdan
Las abuelas, muchas de ellas las admiramos porque tuvieron matrimonios de 60 años, de 80 años, pero también recordamos que los abuelos la golpeaban. También recordamos que los abuelos las humillaban. No todas, gracias a Dios, pero muchas de ellas. Y con esa mentalidad criaron a sus hijas. Pero muchas de sus hijas se dieron cuenta y dijeron, yo no voy a dejar que un hombre haga conmigo lo que mi papá hacía con mi mamá. Y crearon un patrón de conducta totalmente diferente. Un extremo a otro extremo. Pero al final ninguno fue capaz de renunciar, de soltar o de descansar en Dios. Y cuando nos damos cuenta, hoy tenemos generaciones totalmente deprimidas, frustradas y llenas de ansiedad, porque estamos llenos de apegos, por un extremo o por el otro extremo, y no vivimos la libertad con la que el Señor nos hizo verdaderamente libres. Por eso es muy importante entender 3 pasos básicos para reprogramar tus pensamientos y proyectar tu vida conforme al plan que Dios ha preparado para ti. 3 pasos básicos para reprogramar tus pensamientos. ¿Quieren conocerlos? Entonces, cuando salga el libro, me hacen el favor y lo compran y terminan de leer este capítulo. No, mentira, se los voy a dar rápidamente, nos quedan 10 minutos. Son 3 pasos rápidos, pero determinantes. Diga conmigo: conciencia, arrepentimiento y decisión. Conciencia. Déjame comenzar a hablar de la conciencia con esta frase. Para encontrar la solución correcta, debes plantear el problema de manera correcta. Muchos de nosotros vivimos buscando paliativos para nuestros conflictos financieros, sentimentales, emocionales, laborales, porque simplemente nos planteamos el problema incorrecto. Y si tú planteas el problema incorrecto, ¿cómo va a ser la solución? Pero nada me sale bien. No, es que no has planteado el problema correcto. Por eso has vivido de prueba y error en soluciones incorrectas. Y cuando tú tienes conciencia, diga conmigo, conciencia, pues vas a entender algo. Uno de los principales obstáculos para cambiar nuestra mentalidad es la autojustificación. Y la autojustificación nos lleva a vivir tratando de justificar nuestros pensamientos limitantes a través de 3 cosas. Se las mencionaba hace un momento: la culpabilidad, la victimización o la evasión. Entonces, la autojustificación te lleva a, valga la redundancia, querer justificar las decisiones que has tomado y la vida que estás viviendo culpando a otros. Y crees que culpando al otro vas a justificar tus gritos, tus celos, tu inmadurez, tu falta de carácter, tus malas decisiones. El problema es que eso nunca va a pasar. Por eso hay personas que salen de una relación dañada culpando a su pareja, entran en otra y la dañan, y salen culpando a su otra pareja y entran en otra, la dañan y vuelven, y entonces siempre culpa de las parejas. Eso es como el hombre que va en contravía por la autopista y de pronto escucha en la radio que hay un loco que va en contravía y dice: no, hay como 1000. Porque qué bueno es culpar a los demás de lo que nosotros no queremos asumir. Por eso, si tú no tienes la conciencia de que tienes pensamientos incorrectos, emociones incorrectas y decisiones incorrectas, siempre vas a buscar a quién culpar y vas a seguir operando como una persona inconsciente. O te vas a victimizar. Es que me va mal porque nadie me ama, me va mal porque nadie me valora, me va mal porque nadie se preocupa por mí, porque ni siquiera Dios me escucha, y entonces la víctima de la vida, pobrecita, pobrecito, nadie lo comprende, nadie lo entiende. Mentira. La victimización es una cobija de derrota con la que simplemente te autojustificas. O la evasión: no, todo está bien. Todo es la inmunda, pero todo está bien, porque lo importante no es cómo estoy, sino cómo aparento estar. Y te autojustificas en esos 3 escenarios. ¿Sabes? Aceptar que en tu interior hay pensamientos incorrectos, emociones incorrectas y que has tomado decisiones incorrectas te permite ser consciente. Aceptación es reflejo de conciencia. Ahora pregunto: ¿hay alguien perfecto aquí? ¿Alguien de los que está conectados es perfecto? No, ¿verdad? Ok. Eso significa una cosa: tienes derecho a equivocarte, pero no a vivir en un error. Tienes derecho a tomar decisiones incorrectas, pero no a vivir toda la vida de las consecuencias de una decisión incorrecta. No. Porque tú y yo tenemos de nuestro lado al Dios de misericordia,
al Dios de las nuevas oportunidades, al Dios que restaura, restituye y renueva. Por tanto, no me digas que no te puedes levantar de esa caída, que no te puedes levantar de ese fracaso, que no puedes salir de ese error. No. Que no quieras soltar es otra cosa. Que no quieras renunciar es otra cosa. Que no quieras descansar en Dios es otra cosa. Pero tienes que ser consciente para poder aceptar que tienes que tomar decisiones. Te voy a invitar a hacer un ejercicio práctico, sencillo, en la casa, háganlo en la casa. Dos preguntas. Primera pregunta: ¿qué pensamientos automáticos surgen ante la necesidad de tomar la decisión de soltar un apego del pasado o enfrentar un reto para tu futuro? Ahora, cuando la vuelvas a escuchar, toma nota y piensa en eso. ¿Qué pensamientos automáticos surgen? Tienes que soltar algo. ¿Cuál es el primer pensamiento que viene? Ahí estás en modo automático. Tienes que salir de ese trabajo. Tienes que soltar esa relación. Tienes que renunciar a ese negocio. ¿Cuál es el primer pensamiento? Ahí está tu fundamento de pensamientos limitantes. Ahí están las interpretaciones erradas que durante años te han condicionado. O tienes que asumir un reto. Arranca ese negocio, inicia ese proyecto. Ahí está. El primer pensamiento que viene es el que no te va a volver a dejar dormir en unas semanas. Y eso es lo que te contamina mentalmente. Bueno, excelente. Ok, aquí te estoy ahorrando como 6 meses de terapia psicológica. Segunda pregunta: ¿cuáles son los pensamientos que tienen el control en tus diálogos internos constantes que ya identificaste que te están impidiendo tomar decisiones? Porque piensas, pero no te dejan decidir. Identifícalos, escríbelos, y ahí es donde comenzamos a trabajar, porque eso te va a permitir tener, diga conmigo, conciencia. Por tanto, la conciencia es la plataforma de la transformación. No hay transformación sin conciencia. No hay transformación. Si tú no eres consciente de que algo está mal, ¿cómo lo vas a transformar? Si tú no eres consciente del problema real, ¿cómo vas a encontrar la solución real? ¿Vamos bien hasta ahí? La conciencia te lleva al segundo paso, diga conmigo, arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es la palabra que determina el proceso de transformación que nuestra vida necesita. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesús comenzó a enviar a los discípulos a predicar? Él los envió a predicar y les decía: vayan y prediquen, díganles que se arrepientan porque el reino de los cielos ha llegado. Él no les dijo: vayan y díganles que si vienen a mis predicaciones van a tener casa, carro y beca y una pareja que los mantenga. No. Que le voy a cambiar la pareja en 7 días si vienen a la iglesia. Esa no era la promesa. La promesa de Jesús es: si se arrepienten, su vida va a ser diferente. Es más, Juan el Bautista, antes de que Jesús comenzara su ministerio, predicaba. ¿Y qué predicaba Juan el Bautista? Generación de víboras, ¿por qué huyen de la ira venidera? Tengan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y arrepentimiento es el resultado de la conciencia. Porque la palabra arrepentimiento viene de 2 raíces griegas. Metanoia es la palabra que define arrepentimiento, y metanoia viene de 2 raíces griegas. Meta, que significa cambio, y gnosis, que traduce pensamiento. Por tanto, el arrepentimiento no es el de: ay, no, me siento mal, es que yo soy lo peor del mundo, soy basurita que lleva el viento, no, yo no merezco que Dios me ame. No, eso no es arrepentimiento, es remordimiento. Arrepentimiento es meta, cambio, gnosis, pensamiento. Cambio de pensamiento. Cuando el Señor Jesús te dice arrepiéntete, te está diciendo: cambia tu pensamiento. Porque si cambias tu pensamiento, vas a cambiar tus emociones. Y si controlas tus emociones, pues vas a tomar nuevas decisiones y vas a entender mi palabra, vas a entender mi evangelio, vas a entender el propósito por el cual te he llamado y vas a poder ser el reflejo de la gloria del cielo aquí en la tierra. Pero tienes que cambiar tu mentalidad. ¿Sabes? El arrepentimiento establece tu oportunidad para encontrar en la palabra de Dios la materia prima para producir una nueva mentalidad. Porque si la palabra de Dios no haya cabida en tu pensamiento, significa que tu cristianismo es un pretexto para justificar la vida que se te da la gana seguir viviendo. Pero si tú vienes a la iglesia y recibes una palabra, esa palabra tiene que cambiar tu mentalidad.
Y al cambiar tu mentalidad, controla tus emociones y te saca a tomar nuevas decisiones. Si no, vas a seguir siendo el mismo, en las mismas, con las mismas. ¿Conoce cristianos así? Yo conozco muchos. Hablan feo, tratan feo, tienen malas actitudes, son pesimistas, negativos, conformistas, mediocres, escasos, limitados, pero llevan 40 años en el Evangelio, para la gloria del Señor. Aleluya. Pregunto, ¿les ha servido de algo? No, porque su vida no ha sido transformada por el Evangelio que transforma. ¿Entonces el problema es del Evangelio? No, es que no quieren cambiar su mentalidad por causa del Evangelio. Por eso el arrepentimiento es el fundamento del Evangelio. Morir al viejo pensamiento para nacer al nuevo pensamiento. Muerte y resurrección. El fundamento del Evangelio es eso. Mira, no se trata de evadir tu realidad. No, se trata de establecer la verdad de Dios por encima de tu realidad en la tierra. La palabra de Dios establece una verdad y esa verdad tiene que estar por encima de tu realidad. Por ejemplo, tú puedes decir, es imposible, esa es tu realidad. Es imposible, pero la verdad de Dios dice, si te atreves a creer en mí para el que cree. ¿Y qué es creer? Recibir la verdad que viene del cielo para cambiar mi mentalidad aquí en la tierra y comenzar a tomar nuevas decisiones. Pero tienes que creer. No es por orar que todo es posible, porque tú puedes orar y nunca cambiar tu mentalidad. Yo conozco muchos cristianos así. Se levantan a las 3 de la mañana a orar, pero siguen tomando las mismas decisiones, teniendo las mismas actitudes y viviendo la misma vida. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es trasnochar. Lo que tienen es un problema de insomnio, la cosa más tremenda. Pero ¿de qué te sirve orar si no cambias tu mentalidad? ¿De qué te sirve ayunar si no cambias tu mentalidad? ¿De qué te sirve meterte de cabeza en una iglesia si no cambias tu mentalidad? Eso es lo que se conoce como religiosidad. Haces parte de una tradición, pero nunca experimentas una transformación. Ah, pero pastor, yo soy cristiano, lo que pasa es que estoy en el proceso. 30 años, mija. En el mismo proceso. Usted lo que es una sinvergüenza. Porque la palabra a mí me enseña que en Cristo somos nuevas criaturas. Es decir, las cosas viejas, la mentalidad vieja, los apegos viejos, y aquí todas son hechas nuevas. El Evangelio es transformación. Por eso no me digas que tú estás en Cristo si no experimentas una transformación. El problema es que nunca vas a recibir lo nuevo si no te desapegas de lo viejo. Si no renuncias a lo viejo. Si no sueltas lo viejo. Tú dices, estoy muy cansado. No, estoy cansada. No, es que ya no soporto. Pero Dios dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. ¿Qué va a determinar tu vida aquí en la tierra? ¿Tu realidad o la verdad de Dios sobre tu vida? ¿Sí ves cómo la palabra de Dios tiene que romper tu mentalidad? Ahora bien, luego del arrepentimiento viene el tercer paso. Diga conmigo, decisión. Y es que en la medida en que tus pensamientos comienzan a ser renovados y tus emociones gestionadas, pues tus decisiones comienzan a ser proyectadas. Por eso, la metanoia, el arrepentimiento, es la base del Evangelio. Por eso el Señor Jesús, antes de predicar transformación, predicó arrepentimiento. Porque Él no podía venir a colocar el vino nuevo en odres viejos. Él no puede venir a colocar una palabra nueva en una persona con una mentalidad vieja. Ese es el gran problema del Evangelio. Creemos que porque el pastor oró, yo temblé y me caí, me levanto y ya todo cambió. No. Es cuando cambias tu mentalidad que todo puede cambiar. Y ahí es donde tú necesitas entender el poder de tus decisiones. Porque tus decisiones son impulsadas por tus emociones, que a su vez son determinadas por tus pensamientos. Entonces, no se trata de controlar tus emociones o de frustrarte porque no puedes controlar tus emociones. Lo que tienes que controlar son tus pensamientos. Pero solo podrás cambiar tus pensamientos cuando le creas a Dios por su verdad. Por eso tienes que relacionarte con Dios y con su palabra en su casa. Porque ahí es donde recibes la materia prima para cambiar tu mentalidad. ¿Bueno o excelente? Rápidamente te voy a dar 2 pasos para ir al nivel de la decisión. Primer paso, establece una declaración diaria. Una declaración diaria. ¿Pero qué es eso, pastor? Recuerda que hasta este momento lo único que ha venido cambiando en tu mundo es tu mundo interior.
O sea, yo no te he hablado del cambio de tu casa, de tu familia, de tu economía. No, 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 no. Dios hoy solo te ha hablado y durante toda esta serie te ha hablado del cambio que necesitas experimentar adentro. ¿De acuerdo? Y en nuestro mundo exterior muchas cosas van a seguir igual. O sea, tú comienzas a cambiar tus pensamientos y tus emociones y tus decisiones, pero afuera quizás tu pareja va a seguir en lo mismo. Quizás tu jefe va a seguir en lo mismo. Quizás tu proyecto va a seguir en lo mismo. Quizás tu economía va a seguir en lo mismo, porque todavía Dios no ha dicho que va a cambiar lo de afuera. Porque si Dios cambia lo de afuera, pero tú no has cambiado lo de adentro, se daña tu propósito. Por eso Dios primero cambia lo de adentro. Pero cuando te vuelvas a enfrentar a lo que está afuera, es muy importante que identifiques el área en la que estás teniendo el diálogo interno constante que te quita la paz. Y en esa área tienes que comenzar a establecer una verdad de Dios. Lo que Dios te habló el domingo en la iglesia, lo que Dios te habló entre semana en la mañana en el devocional, porque es una declaración, diga conmigo, diaria. Y entonces Dios todos los días te va a dar una palabra. ¿Qué te va a dar Dios? Y esa palabra es una verdad del cielo. Y tú tienes que comenzar a declarar esa verdad del cielo sobre toda realidad aquí en la tierra. Y entonces cuando venga ese pensamiento, ese diálogo interno constante, automáticamente lo tienes que bloquear. ¿Con qué? Con una verdad. Ya. Es que yo no sirvo, es que yo no sirvo para nada, es que, no, es que yo no soy buena, yo no. Y viene una verdad. Y entonces en el devocional de la mañana Dios te habló y te dijo, yo sé muy bien los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro. Entonces, oiga, no, hay cosas buenas que Dios ha preparado para mí, no, yo tengo que pensar en eso. O, a mí todo me sale mal, en todo me va mal. Pero Dios te dijo en la mañana en el devocional o el domingo en la prédica que a los que lo aman todas las cosas les ayudan para bien. Y entonces tú comienzas a establecer esa verdad cada vez que se quiera levantar ese, di conmigo, diálogo interno constante. Para ponerle un límite. Y el segundo paso, establece una acción diaria. Y entonces una vez comienzas a tener esa declaración diaria de la verdad de Dios en tu pensamiento, comienza a tomar una decisión diaria. Diga conmigo, paso a paso. Entonces, hoy no voy a gritar. Hoy no me voy a quedar en la cama. Hoy no me voy a quejar de nada. Hoy no me voy a poner bravo. Hoy no voy a... Y comienzas una acción diaria. Una acción diaria. Y cuando menos te des cuenta, esa acción se convirtió en un comportamiento, en un patrón de comportamiento. Y vas a entender esto que te voy a decir a continuación. Tu libertad emocional no ignora tu realidad, te proyecta por encima de tu realidad. Tu libertad emocional no depende de que las circunstancias cambien. Te pueden echar del trabajo o te pueden ascender. Eso no determina tu libertad emocional. Tu pareja se puede quedar y puede cambiar o te puede abandonar y se puede alejar. Eso no va a determinar tu libertad emocional, porque tu libertad emocional no depende de nada de lo que vives aquí en la tierra, sino en todo lo que el Padre te dice desde el cielo.